Con el paso de los días, la cercanía entre nosotros se hizo más evidente. No eran grandes gestos, eran cosas pequeñas, casi imperceptibles, pero para mí lo eran todo. Como cuando estábamos preparando la cena juntos y nuestras manos se encontraban al buscar el mismo utensilio, o cuando él, sin darse cuenta, me llamaba tía, con una sonrisa, y sentía cómo mi corazón se aceleraba cada vez que esto ocurría. Una parte de mí quería detenerme, decir algo, marcar límites, pero otra parte, una que llevaba mucho tiempo enterrada, no quería que se detuviera. Una noche, mientras me servía un vaso de vino después de que Mateo se fue a dormir, me senté a reflexionar sobre todo lo que estaba pasando. Sabía que estaba caminando sobre una línea muy delgada, una línea que si cruzaba no podría deshacer. ¿Por qué no podía simplemente alejarme emocionalmente? ¿Por qué sentía que todo esto estaba fuera de mi control? Mi mente era un caos y mi conciencia no paraba de recordarme que esto no podía seguir así. Pero había algo que, a pesar de todo, me hacía sentir viva. Y eso era lo que me aterraba. Sabía que no podía seguir evitando lo que estaba sintiendo, que tarde o temprano algo iba a pasar, y aunque intenté prepararme para mantener todo bajo control, sabía que era inútil. Lo que no sabía entonces era que todo estaba a punto de cambiar. A medida que pasaban los días, cada pequeño momento parecía tener más peso, como si el aire entre nosotros se volviera más denso, más cargado. Intentaba seguir con normalidad, cumplir con las tareas cotidianas, pero dentro de mí todo era diferente. Era como si algo estuviera a punto de estallar. Había algo en su presencia que me hacía sentir vulnerable, pero al mismo tiempo me hacía sentir viva. Cada conversación, cada momento que compartíamos era como un recordatorio de lo vacía que me sentía antes de que llegara, y eso me asustaba porque sabía que no podía ser así. Sabía que estaba mal. Llegó la noche en la que todo se sintió más intenso. Había algo en el aire esa noche. Algo que no podía ignorar. Después de la cena estábamos los dos en la sala. La televisión estaba encendida, pero ninguno de los dos realmente estaba prestando atención. Hablamos de cosas sin importancia. El calor, sus planes para el futuro, incluso cosas simples como el libro que estábamos leyendo juntos ese día. Pero cada palabra parecía tener un peso diferente. Era como si ninguno de los dos supiera cómo llenar el silencio que se escondía detrás de nuestras palabras. Hubo un momento en el que nuestras miradas se encontraron. No fue planeado, ni siquiera intencional, pero algo en ese instante me hizo sentir expuesta, como si él pudiera ver más allá de lo que yo estaba tratando de ocultar. No sé si fue real o solo estaba en mi cabeza, pero sentí que él también percibía esa conexión. Era como si el silencio entre nosotros hablara más alto que cualquier palabra. En la cocina intenté calmarme. Abrí el grifo del agua y dejé que el sonido llenara la habitación, como si eso pudiera callar el ruido en mi cabeza. Me dije a mí misma que todo estaba en mi imaginación, que era mi mente jugando conmigo por la soledad, por el vacío que había sentido durante tanto tiempo. Pero, ¿y si no lo era? Cuando lo vi entrar, algo dentro de mí cedió. Había intentado luchar contra lo que sentía, pero esa noche me di cuenta de que ya no podía ignorarlo. Él estaba ahí, y su presencia era como una chispa que encendía algo que llevaba mucho tiempo apagado. No recuerdo exactamente cómo ocurrió, pero la distancia entre nosotros empezó a desaparecer. Fue como si todo se moviera más lento, como si el mundo se detuviera por completo. Yo no sabía si era él quien se estaba acercando, o si era yo quien ya no podía mantenerme alejada. Hubo un silencio que parecía eterno. Ni él ni yo dijimos una palabra, pero en ese momento lo entendí. Había cruzado una línea dentro de mí. No fue algo físico, ni siquiera algo tangible.
Fue algo más profundo, algo que había estado creciendo día tras día, y ahora simplemente estaba ahí. Cuando subí a mi habitación esa noche sentí una mezcla de emociones que no podía entender. Miedo, culpa, pero también algo más, algo que me hacía sentir viva. Me senté en la cama tratando de darle sentido a todo, pero era imposible. Lo único que sabía con certeza era que ya nada volvería a ser igual. Lo que pasó después cambió todo, pero en ese momento no tenía idea de las decisiones que estaba a punto de tomar, ni de las consecuencias que traerían. Había subido a mi habitación con la intención de estar sola, de calmar mi mente y alejarme de todos esos pensamientos que no me dejaban en paz, pero el silencio de la casa no hacía más que amplificar lo que sentía. Era como si no pudiera escapar de mí misma. Escuché un golpe en la puerta. Mi corazón dio un vuelco como si supiera quién era incluso antes de escuchar su voz. Mateo me llamó con su tono suave, casi inseguro, preguntando si podía entrar. Dudé por un momento, pero al final le dije que sí. Nos miramos por un instante como si ninguno de los dos supiera qué decir. Me preguntó si estaba bien, si había algo que le preocupaba. Quise responder con algo simple, algo que cerrara la conversación y lo enviara de regreso a su habitación. Pero no pude. Había algo en su mirada que me desarmó por completo. Él se sentó a mi lado, dejando suficiente espacio entre nosotros para que pareciera casual, pero no suficiente para que yo pudiera ignorar su cercanía. Por un momento no dijimos nada. Solo estábamos ahí en silencio escuchando nuestras respiraciones. El aire en la habitación parecía más pesado, como si cargara todo lo que habíamos intentado evitar durante esos días. Finalmente le dije algo. Un comentario sin importancia sobre el mar o la tranquilidad de la casa, ahora que el calor había cedido un poco. Él me miró y respondió, pero no recuerdo exactamente qué dijo. Lo único que recuerdo fue la forma en la que me miró directo, sin miedo, como si estuviera esperando algo de mí. Y entonces ocurrió algo que nunca esperé. Mateo levantó una mano lentamente, como si estuviera esperando mi permiso, y la colocó suavemente sobre la mía. Su tacto era cálido, seguro, pero al mismo tiempo lleno de cuidado. No la aparté. No podía. Sentí que mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente, como si hubiera estado esperando ese contacto durante mucho más tiempo del que quería admitir. En ese instante, todo lo que habíamos intentado ocultar se volvió imposible de ignorar. Sus manos eran firmes pero suaves, y su cercanía me hacía olvidar todo lo demás. Mi mente me decía que me alejara, pero mi cuerpo, mi corazón, me pedían lo contrario. Cuando finalmente me miró otra vez, su rostro estaba a pocos centímetros del mío. Podía sentir su respiración pausada, tranquila, pero llena de algo que no podía describir. Y entonces sucedió. Sus labios tocaron los míos y toda la tensión, toda la culpa, se desvaneció por completo. Cuando me besó, fue como si todo lo demás desapareciera. Sus labios eran suaves, cuidadosos, como si estuviera explorando cada rincón de mi ser. Fue un beso que comenzó tímido, pero que rápidamente se volvió más intenso, más profundo. Sentí cómo su mano subía lentamente por mi brazo, dejando un rastro de calor a su paso. Mi cuerpo reaccionaba a cada uno de sus movimientos. Sentí cómo sus manos exploraban mi cintura, tirando de mí suavemente hacia él. Mi piel se erizaba con cada caricia, y mi respiración se volvía más pesada. Todo mi ser se rendía a ese momento, como si no hubiera nada más en el mundo. El peso de su cuerpo sobre el mío era reconfortante y abrumador al mismo tiempo. Sus labios se movían con los míos, explorando, descubriendo, como si cada segundo fuera una confirmación de algo que ambos habíamos estado esperando durante tanto tiempo. Todo se sintió tan natural, tan inevitable,
que por un momento olvidé todo lo que nos rodeaba. Cada caricia, cada beso era como un susurro que me decía que estaba donde debía estar. No había culpa, no había dudas, solo nosotros. Y entonces, en medio de esa conexión, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Una libertad completa. Fue como si todo el vacío, toda la soledad, se desvaneciera en ese instante. Cuando desperté al amanecer no sentí culpa, pero sí una especie de peso. Miré a mi lado y ahí estaba él, tranquilo, sereno. Parecía tan inocente, tan ajeno al conflicto que yo sabía que estaba por venir. Sabía que esa noche lo había cambiado todo. No había marcha atrás. Lo que habíamos compartido no era solo un momento de pasión, era algo más. Algo que, aunque hermoso, traería consecuencias que aún no podía imaginar. A la mañana siguiente, mientras la luz del sol comenzaba a entrar por la ventana, me senté al borde de la cama intentando procesar lo que había pasado. Mateo seguía dormido. Su respiración era tranquila, casi ajena al torbellino de emociones que se movía dentro de mí. Esa noche lo cambió todo, no solo entre él y yo, sino dentro de mí misma. Había algo profundamente liberador en lo que ocurrió. Por primera vez en años sentí que estaba viva, que alguien realmente me veía, y no solo como una esposa, una profesora, o la persona que siempre está para todos. Sentí que alguien me miraba y veía algo más, algo que ni siquiera yo había querido ver durante tanto tiempo. Pero esa libertad venía acompañada de un peso. Sabía que lo que había sucedido no era algo que pudiera encajar fácilmente en mi vida, ni en lo que creía ser. Me sentía dividida entre la culpa y el alivio, entre la certeza de que había hecho algo que no debía, y la claridad de que, por primera vez, me había permitido sentir. Miré hacia atrás, hacia los últimos años de mi vida. Mi matrimonio se había convertido en una rutina fría, en una sucesión de días que se parecían demasiado entre sí. Mi esposo y yo habíamos dejado de ser pareja hacía mucho tiempo, pero nunca tuve el valor de aceptarlo. En lugar de enfrentar lo que no funcionaba, simplemente me acostumbré a esa vida vacía. Nunca fui sincera conmigo misma. Me convencí de que estaba bien vivir así, que era suficiente con tener estabilidad, con seguir adelante. Pero ahora me doy cuenta de lo mucho que me había apagado. Me había convertido en una sombra de la persona que solía ser. Lo que pasó con Mateo me hizo ver muchas cosas. No se trataba solo de él, ni de la conexión que compartimos. Era algo más profundo, algo que iba más allá de una noche o de un momento. Era una llamada a despertar, a enfrentar lo que había estado ignorando durante tanto tiempo. Mateo me mostró algo que había olvidado, que todavía soy capaz de sentir, de conectar, de ser más que lo que mi rutina me había hecho creer. No sé si él entiende lo que significó para mí esa noche, pero lo que sí sé es que me cambió, no solo como mujer, sino como persona. No puedo cambiar lo que pasó, no puedo deshacerlo, ni siquiera estoy segura de que lo querría, pero ahora sé que no puedo seguir viviendo como antes. Esa noche no fue solo un momento de debilidad, fue un punto de inflexión. Me obligó a mirar dentro de mí misma, a enfrentarme a lo que había estado evitando. Mi soledad, mi insatisfacción, mis deseos. A partir de ahora tengo que ser sincera conmigo misma. No sé qué significa eso para mi matrimonio, ni para mi vida, pero lo que sí sé es que no puedo volver a ser la misma. No después de todo lo que he sentido, lo que he aprendido y lo que he descubierto sobre mí. Después de todo lo que había pasado, sabía que no podía seguir pretendiendo que mi vida era la misma. La conexión que compartí con Mateo fue como un espejo que me obligó a enfrentarme a todo lo que estaba roto en mí. Pero también supe algo más. No podía seguir adelante con esto. No era justo para él, ni para mí.
Miré mi vida con claridad por primera vez en años. Mi matrimonio, esa rutina vacía que acepté por tanto tiempo, no tenía sentido. Pero eso no significaba que pudiera aferrarme a algo que no debía ser. Mateo era joven, tenía toda una vida por delante, y yo no podía ser parte de esa vida de la forma en que lo había sido esa noche. Lo que pasó con él no podía continuar. Lo sabía desde el principio, pero admitirlo en voz alta era mucho más difícil de lo que pensé. Sin embargo, sabía que tenía que hacerlo, no solo por él, sino por mí misma. Porque si algo había aprendido de esta experiencia, era que había llegado el momento de recuperar el control de mi vida. Me senté frente a él y durante un instante no supe qué decir. Mateo me miró con esa mirada que siempre parecía saber más de lo que decía, pero esta vez no era suficiente quedarse en silencio. Sabía que tenía que ser honesta. Mateo, lo que pasó entre nosotros fue hermoso, pero también sé que no podemos continuar así. Esto no es justo para ti, ni para mí. Lo que compartimos fue un momento que siempre llevaré conmigo, pero no podemos construir algo sobre ello. Lo entiendo, tía, respondió. Sabía que esto no podía durar, pero no me arrepiento de nada. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, pero también uno de los más importantes. Hablar con Mateo me ayudó a cerrar ese capítulo con respeto, con cariño, pero también con la claridad de que lo que compartimos no podía continuar. No era solo por él, era también por mí. Necesitaba empezar de nuevo, encontrar una forma de vivir que fuera honesta conmigo misma. Decidí enfrentar lo que había evitado durante tanto tiempo, mi matrimonio. Sabía que no podía seguir en una relación que no me hacía feliz. No era justo para mi esposo, y tampoco para mí. Hablar con él sería difícil, pero sabía que era necesario. A veces las decisiones más difíciles son las que más nos enseñan, y sabía que lo que venía no sería fácil, pero también sabía que no podía seguir viviendo como antes. Era el momento de cambiar, de ser honesta conmigo misma y con los demás. Y aunque el futuro era incierto, estaba lista para enfrentarlo. No sé dónde me llevará este nuevo camino, pero por primera vez en mucho tiempo siento que estoy lista para descubrirlo. Dicen que para renacer, primero debes enfrentarte a tu propia verdad, y eso fue lo que me enseñó esta experiencia. Durante años viví atrapada en una rutina que yo misma había aceptado. Me acostumbré a no esperar nada, a dejar que los días pasaran sin realmente vivirlos. Pero ahora lo veo con claridad. Esa yo que estaba atrapada ya no existe. Lo que pasó con Mateo no fue solo una experiencia emocional, sino un recordatorio de que yo también tengo derecho a vivir, a buscar esas cosas que había ignorado, mis propias necesidades. Y era hora de poner a mí misma en primer lugar, de decidir. Era hora de empezar de nuevo. Fue difícil conversar con mi esposo y aún no ha sido fácil, pero ambos sabíamos que era lo mejor. A partir de ese momento todo cambió. Comencé a recuperar mi independencia, a buscar quién era yo fuera de los roles que había aceptado durante tanto tiempo. Volví a enfocarme en mí. Empecé a dedicar tiempo a cosas que me llenaban, cosas que había olvidado que me apasionaban. Mi amor por la pintura, por los paseos en la playa, incluso por aprender un nuevo idioma cada día. Cada día era un paso pequeño, pero significativo hacia una vida que realmente me perteneciera. A veces los momentos más inesperados son los que nos enseñan quiénes somos realmente. No siempre podemos controlar lo que la vida pone en nuestro camino, pero sí podemos elegir cómo enfrentarlo. Esta experiencia me obligó a detenerme, a mirar hacia adentro y a enfrentarme a mis propias verdades. Me enseñó que está bien aceptar que algo ya no funciona, que está bien empezar de nuevo sin importar cuánto tiempo haya pasado, y sobre todo, me enseñó que vivir una vida auténtica, una vida en la que no me conforme con menos de lo que realmente deseo.
Ahora sé que siempre hay una manera de empezar de nuevo. Tal vez no sea fácil, tal vez el camino esté lleno de dudas, pero también está lleno de oportunidades. Estoy lista para descubrir qué viene después, para construir una vida que realmente sea mía. Y aunque no tengo todas las respuestas, sé que esta vez no me rendiré. La vida no siempre se trata de tener certezas, sino de aprender a moverte en la incertidumbre. Y ahora, más que nunca, sé que soy capaz de hacerlo.